para entender también cada estudiante cómo se acerca a la lectura. ¿Sí? Lógicamente, cuando hablamos nosotros de comprensión de lectura, estaríamos ubicándonos en algunas estrategias importantes, fuera de las que ustedes ya me han señalado, podríamos ya entrar en la teoría y lo que el curso me ofrece, cuáles son esas estrategias con las cuales yo podría llegar a una mejor comprensión de lectura. ¿Sí? Entonces, en cierta forma nosotros hemos hecho lectura literal e inferencial. No alcanzamos a llegar al nivel de lo crítico, valorativo, pues digamos en el ejercicio que hicimos como conocimientos previos para un lenguaje solidario. Entonces, lo que hacemos primero le llamamos literal. O sea, yo recupero la información, veo cómo se organiza el texto, ¿sí? Lo clasifico, qué tipo de texto podría ser, hago un barrido así como lo hizo el compañero. Pues esto debe tener una introducción, debe tener un cuerpo y debe de tener, lógicamente, una conclusión. Hicimos inferencias, claro, hicimos una lectura de inferencia porque en cierta forma la necesitamos para poder intuir cómo se organizaba el documento, cómo él estaba en un desorden y eso no nos permitía hacer una lectura lo mejor posible, ¿sí? En términos de los ajustes que debe tener para poder que haya comprensión. Es como lo fundamental allí. Entonces estamos hablando que para nosotros hacer lectura dentro de nuestras áreas del conocimiento tenemos tres momentos y tres acercamientos a esa comprensión. Entonces le llamamos niveles, literal, inferencial y crítico. Entonces yo ya cuando haya realizado estos pasos que se dan de manera, pues digamos, cognitiva, de saberes, pues yo ya puedo emitir si estoy de acuerdo con el autor, qué dice el autor, cuál es la crítica, hacia dónde dirige su tema, cuál es el punto de vista del autor, cuáles son las ideas que él nos está referenciando a través de su documento, qué tipo de documento es, si es un ensayo, si es un informe, una reseña de opinión. Ahí tendríamos que hacer todas esas valoraciones. Cuando yo infiero, pues ya entro bueno, cuál es la hipótesis de este documento, cuáles son los puntos de vista que el autor está relacionando, pero debo de llegar a lo crítico valorativo. Digamos que ese es el punto necesario allí. Nosotros cuando leemos tenemos unos elementos necesarios de rescatar a la hora de hacer este tipo de propuestas. Aquí se supone que ustedes tienen unas estrategias y nos las demostramos ahorita que hicimos el ejercicio de conocimientos previos. Pero cuando ya vamos a entrar en teoría, entonces no podemos olvidar que existen unos lineamientos. Entonces yo tengo que tener claro cuál es ese propósito del escritor, si quiere convencerme de qué, cuál es el contexto desde donde está hablando el autor, qué tipo de texto, porque no es lo mismo un resumen, una reseña, un ensayo crítico, artículo de opinión, y cuáles son esos conocimientos previos que yo tengo sobre el tema. O sea, yo como lector no soy pasivo, yo entro a ser parte de la lectura y hago parte de esa comprensión porque tengo unos saberes. O sea, uno no está vacío a la hora de hacer, digamos, la lectura en términos de los niveles que nosotros estamos hablando aquí.
Listo. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando ya nos solicitan, bueno, vamos a leer para un lenguaje solidario, pero vamos a tener en cuenta todo lo que él contiene. Entonces yo puedo empezar por el título. El título hace parte del desarrollo de la comprensión en la lectura y además hace parte también en la construcción de la escritura de sus textos. Si ustedes leen para un lenguaje solidario, allí nos está evocando una propuesta, hay una tesis sobre el significado del lenguaje. O sea, él no coloca un título extenso, es un título concreto también por el tipo de texto que estamos leyendo, ¿sí? Que después hacemos énfasis en ello. La estructura del texto, como lo hizo el compañero, tiene una estructura de introducción, o sea, el inicio, tiene un desarrollo que sería el cuerpo argumental, de cómo el autor nos muestra que a través del lenguaje, pues nosotros hacemos discriminación sin darnos cuenta, ¿no? Entonces da todos los argumentos a través de ejemplos. ¿Qué tipo de vocabulario usa el autor? El paratexto, pues yo puedo encontrar negrillas, comillas, ¿sí? Un poco lo que ahora veremos en el texto. Ustedes lo pueden identificar. Aquí hay paratextos. Entonces, miren, estas comillas tienen un significado, ¿sí? Y yo como lector, pues debo leerlas, ¿sí? Y tienen el autor no las coloca de adorno, sino que tienen un significado. Ustedes van a encontrar que en este documento hay bastantes. Uso de comillas con un objetivo específico, ¿sí? Que luego lo iremos ahondando y rescatando. Está el uso de comillas, ¿sí? Principalmente el documento tiene ese paratexto que va a tener un significado muy importante dentro del desarrollo de la propuesta. Entonces está el título, que también tiene un significado, está cada una de las partes, introducción, la introducción va hasta aquí, ¿cierto? También estaríamos hablando de introducción. Estaríamos después viendo el cuerpo argumental, que es todo esto, ¿cierto? Todos estos párrafos son el cuerpo, y que él me da la opción de ver cómo el autor se ubica en usar ejemplos para argumentar su tesis. ¿Cuál es su tesis? Pues luego lo vamos a descubrir también en el documento. Él tiene una postura y esa postura se defiende a través de estos párrafos para llegar a una conclusión que no es una conclusión, digamos, transparente, sino que aquí hay que hacer una lectura crítica e inferencial, ¿sí? Para llegar a definir qué es lo que realmente el autor nos está diciendo, ¿sí? Eso en el ejemplo lo estamos viendo a través de lo que estamos viendo en la teoría, ¿cierto? Sin embargo, entonces, estamos pensando específicamente en texto académico. Texto académico requiere unas características. Debe ser exhaustivo, ¿sí? Depende pues de cuál es el propósito que usted necesita encontrar, qué es lo que le solicitan, o usted por qué lee, para qué lee, qué sentido tiene, ¿sí? Y allí entrarían pues esos momentos de lectura, ¿sí? Entonces, lo que hicimos nosotros, antes de leer, ¿sí? Algunos se preguntaron, bueno, este texto, ¿qué será lo que el autor quiere decir? Como nos decía la compañera, ¿sí? Tener una comprensión esquemática del texto. Ustedes lo hicieron, el compañero dijo, bueno, para yo organizar estos párrafos, realmente tengo que tener muy claro dónde está la estructura, ¿sí? Y organizo la información. Revisamos el título. En este caso no hay resumen, pero los textos académicos
artículos científicos, artículos de publicaciones, todos tienen su resumen, ¿cierto? Y allí puedo ubicar yo si realmente el documento, que es lo que me quiere dar como información. Intento plantear algunas hipótesis, o sea, uno puede hacerse hipótesis con respecto a lo que está leyendo. O sea, uno no es un paciente eh, inactivo. Como lectores no somos pasivos, somos parte del documento y el documento o el texto que nosotros estemos leyendo cobra vida en la medida que el autor interviene, el lector interviene en dicha lectura. ¿Sí? O sea, no, si no, no sería lectura. Durante la lectura, nosotros lo que hicimos fue ese primer paso, este, ¿cierto? Pero después, en el proceso nuestro, habrá que irse organizando con técnicas para organizar la información. Por ejemplo, subrayar. El subrayado es importante en la medida en que ustedes pueden no subrayarlo todo, como es a veces el estilo, sino lo más importante, lo relevante, para así ir identificando cuáles son las ideas principales del documento. Pues yo puedo tomar nota, puedo hacer, digamos, el subrayado, y que esto permita no que usted se confunda con ese subrayado, porque lo subraya todo y en última no sabe qué es lo importante, sino lo fundamental. Cuando empiece a leer, use estrategias para monitorear su comprensión. Que usted mismo comienza a ser autónomo. La lectura y la escritura no es solamente lo que me solicitan los docentes, sino lo que usted puede construir como lector y construirse como escritor. Entonces, a medida que usted va avanzando, usted tiene unas ideas frente al documento o al texto que le llamamos, pero usted las debe confrontar también con lo que el texto en realidad dice. Digamos que eso es como lo que ocurre durante. Otras estrategias que son las últimas, ¿no? Que algunos autores nos dicen que es necesario no usarlas al principio, sino que sean al final de la lectura. Existe un vocabulario, unos términos que yo no entiendo, que no comprendo, pero no los puedo buscar ahí inmediatamente porque según lo que nosotros analizamos en comprensión de lectura, eso podría llevar a desenfocarnos en el desarrollo de una comprensión. O sea, lo que tiene que ver con el vocabulario desconocido, al inicio uno puede hacer la lectura literal, un skimming, como decimos nosotros, sin devolvernos. El devolvernos hace que cometamos problemas de pérdida de comprensión. De pronto en nuestra forma de proceso de enseñanza nos daban mucho que saque las palabras que no entiende y búsquelas en el diccionario. Eso es un problema de comprensión, que a veces se generaliza en nuestra educación media, bachillerato, pero que es un error realmente que no va a permitir un desarrollo real de usted como lector. ¿Sí? Entonces, cuando ya usted terminó, primero hizo su skinning, que es el primer nivel, inferencia, perdón, literal. Viene la inferencia y viene después la posición, ¿sí? Lectura crítica. Digamos que esos son los puntos ahí claros.
Cuando yo ya he leído y he entendido el documento, le he hecho todo el ejercicio, pues realmente, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo en el caso académico nuestro, en la universidad, nos entregan un documento y nos dicen, bueno, aquí está esta lectura, por favor, ustedes van a hacer un resumen, van a hacer una reseña. ¿Sí? Entonces ahí viene ya la parte de, bueno, ¿qué es un resumen? ¿Qué es una reseña? ¿Qué es un ensayo? ¿Qué es un informe de lectura? Entonces, dependiendo de las instrucciones, usted va a elaborar el documento, pero si hay esos procesos de comprensión, ¿sí? Porque si no, de lo contrario, estaríamos resumir, no repetir, pues copiar textualmente. Claro, no nos podemos aislar de la concepción que tiene el autor en su documento. ¿Sí? En la lectura de textos académicos, que es más complicada, pues hay que leer varias veces. Un documento no se lee de una sola vez, se hace el proceso, una primera lectura de la lectura global, como nos dijo la compañera, rápida, que permite que el lector pueda identificar lo central. ¿Sí? Y después vienen las diferentes estrategias de las cuales hemos hablado aquí. ¿Sí? Antes de la lectura, hago una lista de conocimientos previos sobre el tema. Lea el título, los subtítulos, mire la hipótesis, identifique de dónde proviene el documento, si es confiable. En el caso de la universidad, es muy necesario que nosotros, para nuestra base de datos, tengamos claro de dónde sacamos dichos documentos. ¿Sí? Quién es el autor y cuál es su identidad en términos de la autoridad sobre el tema. ¿Sí? En el caso nuestro, en el que estamos trabajando, pues sabemos que Casani es un investigador catalán que lleva muchos años trabajando en lectura y escritura en todos los campos. ¿Sí? Entonces, es una persona reconocida. No olviden identificar el subrayado, hacerle preguntas al texto. Si hay vocabulario que no entendemos, indagarlo, ¿sí? Y hacer, digamos, este punto, como los decía antes, puede ser un distractor. Si nosotros nos quedamos pegados en que en el inicio, ay, esta palabra no la entiendo, voy a ir a buscar su significado. Ese es un problema de comprensión que no debemos repetir. ¿Sí? Listo. Esto pues lo vamos a hacer después con nuestro documento. Esas serían como las bases fundamentales o estrategias, que nosotros le llamamos estrategias de lectura, ¿cierto? Y les voy a mostrar esta infografía, ¿cierto? Este proceso de lectura, pues donde estaría cada uno de los, después se las comparto, ya cuáles son los procesos que ocurren cuando nosotros estamos hablando de comprensión de lectura. Entonces, paso 1, paso 2, ya identificamos el documento, cuáles son las estrategias de aprendizaje. O sea, yo suprimo, selecciono, generalizo, integro. Digamos que esos son los requerimientos de estrategia de comprensión para los tipos de documentos que nosotros debemos elaborar en nuestro ambiente universitario. ¿Sí? Esas son estrategias de comprensión. Ahora, ustedes tienen que, al igual que la escritura, tienen unas concepciones, ¿cierto? Que escribir es tal cosa y lo hacen y lo ejecutan en el ensayo de conocimientos previos. Lo mismo ocurre aquí en la comprensión. Ustedes tienen
sus propias estrategias, pero no quiere decir que esas propias estrategias ustedes no las puedan modificar y el objetivo sería hacer cambios significativos relacionados con esa mirada, ¿sí? Porque ahí estaríamos, digamos, aprendiendo. De lo contrario, pues no tendría sentido. Y para cerrar, entonces, nosotros hablamos de 5 pasos. Nosotros, mire, estuvimos aquí, estamos haciendo un ejercicio de conocimientos previos, hay unas motivaciones específicas con la clase, hay unas intenciones, entonces, bueno, hay un contexto, hay un sujeto que lee y hay un texto, en el caso nuestro. ¿Cuál es en el caso de la clase? ¿Cuánto tiempo desarrollamos la actividad y cuál es el propósito? El propósito es conocer cómo están leyendo ustedes a través de un ejercicio didáctico, pues que me ayuda a observar cuál sería la forma de lectura de ustedes. Allí nosotros organizamos también tipología, o sea, bueno, entonces, ¿qué tipo de texto es el que estamos leyendo? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué tipo de terminología está usando? ¿Quién es el autor? ¿Cuál es la intención que hay allí? ¿Cierto? Y hablaríamos de las implicaciones que tiene la lectura. En el caso, se supone que en todos los campos de la educación, pero la universidad tiene una exigencia mucho mayor y hay cambios significativos con relación al proceso académico. Entonces, leer tras las líneas, crítico intelectual, inferencial, literal. Leer las líneas. Eso fue lo que de pronto hicimos al principio, pero también hicimos inferencial, ¿sí? Leer entre líneas, para poder yo desarrollar la propuesta del documento, ¿cierto? Yo tuve que hacer inferencias para decir, este párrafo va aquí, no, el párrafo es de introducción, no, el párrafo es de conclusión. Y llegaríamos a hacer después el ejercicio crítico intertextual. Estos son los pasos, digamos, que implican una lectura pues adecuada en términos de nuestro momento pedagógico. Saber qué quiero hacer con esta lectura, qué debo hacer con ella, si se quiere un producto, cuáles son sus características, cuánto tiempo me va a tomar, qué otra información necesito, dónde voy a leer, cuándo y con qué. En el caso particular nuestro, como estamos viendo el tema de comprensión de lectura, partimos del hecho de los conocimientos previos de los estudiantes y usamos un documento, un texto corto, después vamos a ver qué tipo de texto es, para mirar cómo lo organizamos y eso permite hacer la unidad del concepto de texto a través de la coherencia y la cohesión. ¿Sí? Esos son como los puntos allí. Bueno, cuando yo leo, entonces, miren todas las competencias que nosotros realizamos. Contrastamos, identificamos, podemos hacer esquemas, sintetizamos, comparamos. ¿Sí? O sea, que leer no es solamente la transcripción de lo que dice el autor, sino que todo esto que está aquí ocurre en nuestro proceso de comprensión. ¿Sí? Refutamos, proponemos, argumentamos. Pues todo esto tiene que ver con estos niveles, ¿sí? Los niveles que nosotros hacemos a la hora de hacer un ejercicio. Comparamos, debatimos, evaluamos. O sea, que la lectura no es solamente para evaluar, ¿sí? Es hay veces el lugar que le ha puesto en la educación, ¿sí? La concepción hay veces tradicional. No, la lectura va mucho más allá y permite todo este ejercicio, ¿cierto? ¿Cómo exploramos el texto? Ah, bueno, ese es un ejercicio que tenemos que posteriormente hacer. Bueno, ¿cuál es el tema del autor? ¿Sí?
¿Cuál es, qué tipo de texto sería? ¿Hay textos similares? ¿De dónde proviene? ¿Es confiable? Ya sabemos que sí. La Casani hace parte de los académicos reconocidos mundialmente sobre todo lo que tiene que ver con lectura y escritura. ¿Cuáles son esas estrategias? Esto es lo mismo que estábamos hablando en las diapositivas. Escaneo, anoto, busco, ¿sí? Y hago una lectura del paratexto. En el caso de nuestro texto, el paratexto es el título y son las comillas que aparecen con mucha frecuencia, ¿no? Y que van a tener un sentido y que el lector tendrá que discernirlo, porque si yo voy al concepto de, bueno, las comillas son, las comillas sirven para tal cosa, ¿sí? O sea, le doy una definición en términos del uso como signo de puntuación, ¿cierto? Pero aquí en el texto hay que hacer esa lectura paratextual que el autor me la está diciendo. Él no me dice a mí, vea, yo estoy colocando aquí profesores, entre comillas, y directores, ¿sí? Un hombre público, miren, todo esto es paratextual, que el lector tendrá que leer, y porque eso tiene una implicación en la comprensión de lectura, ¿sí? Y si existieran pues otros paratextos, pues lo haríamos, ¿cierto? Miren, todo esto tiene una implicación y va también a modificar el tipo de texto que yo estoy elaborando. Está el título, si hay imágenes, si hay figuras, pues esto tiene que ver con... Eso todo lo tengo que leer, o sea, no creer que solamente el documento de letras, palabras, frases, párrafos, el que yo debo referenciar. Cada uno de los elementos que aparecen en la lectura hacen parte de la comprensión. Ya cuando hemos hecho todo ese ejercicio, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Cómo identifico sus ideas principales o proposiciones? ¿Confronto esas ideas o estoy de acuerdo con las ideas? ¿Me hago preguntas? ¿Voy un poco más allá y me dirijo a otros documentos para identificar lo que el autor está queriéndome decir? ¿Sí? Entonces, estrategias como las que ustedes usaron, leer varias veces, subrayar, pues no lo hicimos. Aquí el subrayado es muy importante, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a subrayarlo todo, pero no, en cierta forma eso desvirtúa la verdadera esencia del documento. Puedo hacer anotaciones, en el caso pues como estamos en lo virtual, si no está, pues no lo tengo impreso, pues acuérdense que uno puede buscar el documento, si está en PDF, en el caso de que sea un PDF, donde lo descargo, buscar en la carpeta donde se encuentra el documento y ahí puede hacer anotación, ¿sí? Ahí puedes editar. Claro que dependiendo, recuerden que este programa lo tiene la universidad, ustedes lo pueden bajar, ¿no? Es una de las licencias que tenemos, que ofrece la universidad para tener un PDF más moderno, más actualizado y que pueda usar diferentes documentos. O sea, yo puedo ingresar ideas, puedo hacer anotaciones, puedo subrayar, puedo resaltar. ¿Sí? Eso hay que hacerlo. Yo le puedo preguntar al texto, ya estaríamos en crítico, ¿cuál es la ideología que uno alcanza a percibir dentro del documento? ¿Cuál es la intención que puede tener el autor al compartirnos sus ideas? ¿Qué conceptos atraviesa el texto? ¿Sí? ¿Y qué relaciones hace con otros documentos? ¿Y qué posturas podría haber de otros autores, ¿no? Entonces, supongamos en el caso nuestro, de lo que estamos leyendo, aquí hay una postura pues que no todo el mundo
la identificaría porque tiene que ser unos saberes específicos, como aquí hay una definición de, de, de lenguaje, ¿sí? Aquí hay una definición. El lenguaje es un reflejo de sistemas del pensamiento, esto. Y aquí, pues si yo tuviera ese saber, diría, esta es una concepción de Vygotsky, quien habla que el lenguaje es el reflejo, ¿sí? Aquí puedo hacer una inferencia y mirar cómo el autor usa, parafrasea o trae, no la parafrasea, sino que trae una idea y él la coloca con sus propias palabras sobre el significado de qué es lenguaje. Entonces dice, el lenguaje es un reflejo del sistema del pensamiento colectivo, de cómo piensa y siente y actúa una sociedad, así el lenguaje nunca es imparcial. O sea, esta primera parte, aquí, está basada, digamos, en concepciones sobre el concepto del lenguaje, ¿cierto? Entonces miren que ahí estaríamos haciendo esa postura, ¿no? Entonces, aquí, pues el autor del documento nos muestra lo que hay veces hacemos con nuestro subrayado, ¿no? Subrayado que puede llevar a no encontrar en realidad cuáles son las ideas fundamentales. Valoro el texto, ya lo comparo con otros, lo analizo críticamente, asumo una postura frente a ese documento y podría, lo que hacemos en la universidad, es construir a partir de ese texto. O sea, yo puedo hacer un mapa conceptual, puedo hacer una infografía, puedo resumirla, puedo comentar, puedo reseñar. Digamos que ese es como a los niveles que debería llevar nuestro proceso de comprensión. Entonces está el mapa mental, el mapa conceptual, ¿sí? Hay una diferencia entre el mapa mental y el mapa conceptual, y ya, pues, ¿qué sería el resumen? Esto lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es un resumen? ¿Qué es una reseña? ¿Qué sería un informe de lectura? Entonces miren que teóricamente pues existen todos unos pasos para desarrollar una propuesta de comprensión de lectura en el campo universitario que nos exige y requiere una mayor mirada detenida sobre los textos. Entonces ese ejercicio, pues ustedes a medida, los que están en primer semestre, a medida que van avanzando, van encontrando que existe diversidad de documentos que los docentes pues me solicitan que yo, para ampliar mi saber, porque el saber no se da solamente en una clase de 3 o de 4 horas, sino con las búsquedas que ustedes van realizando. Ese sería como el punto allí fundamental. ¿Sí? Y para cerrar, pues entonces hablaríamos comparando con lo que hicimos aquí, ¿no? Aquí estamos hablando de un texto específico que tiene 6 párrafos, ¿cierto? Los 6 párrafos, cada uno pues cumple una función. Mírenlo aquí. Pues hablamos de introducción, contiene el contexto de tiempo. Algo aquí. ¿Sí? O sea que cuando yo hablo de introducción, debo de ubicar, en el caso específico de la teoría, dice, bueno, estamos hablando de los últimos días, no estamos hablando del siglo pasado, ni la época de los dinosaurios, sino en los últimos días. Ya el autor específicamente
nos está diciendo, mire, señor lector, yo le estoy diciendo a usted que se ubique aquí, ¿sí? En términos del tiempo. También nos ubica en términos de qué es que va a hablar. Ah, mírenlo aquí, ¿sí? Yo ya como lector digo, va a identificar sobre la discriminación, digamos que es el tema, pero cualquier tipo de discriminación, racismo, xenofobia, ¿sí? Entonces está ubicado en la introducción, tiene 7 oraciones, una introducción general, sería esta primera parte, nos ubica tiempo, tema, y nos ubica también espacio contextual de quién, desde dónde nos están hablando. No es Colombia, miren aquí, un poquito, tenemos contexto de tiempo, contexto de tema y contexto de espacio geográfico. Y habla de países civilizados. Y civilizados entre comillas, que es el paratexto que hay que hacer la lectura, ¿sí? Sin embargo, en este último, entonces aquí está unido, pero nosotros lo tenemos separado. Así lo tenemos separado. Ah, no, no está bien. Tenemos separado esta. Esta sería, pues todo, desde por aquí empieza la tesis que el autor nos está brindando para discusión. Entonces, mírenla aquí, frase temática. Esa frase temática pues ya incluye el concepto para defender. ¿Qué es lo que defiende el autor? Ah, pues que el lenguaje es un reflejo de sistemas de pensamiento colectivo, de cómo piensan y sienten y actúa una sociedad. Esto es lo que el autor va a defender en toda su pequeño texto, ¿cierto? Mírenlo aquí. Tesis. ¿Cuál es la tesis que él defiende? Que sería en el párrafo 2, la tesis. El lenguaje como sistema de reflejo de la discriminación, ¿no? Es un sistema de pensamiento colectivo. Y empieza en el párrafo 3, 4 y 5. Estos corresponden al cuerpo del documento, ¿cierto? Y él, como la tesis es sobre el lenguaje, que nunca es imparcial, que siempre estamos eh, dando opiniones sobre el otro a través de lo que nosotros creemos que es nuestra verdad, empieza a ser una argumentación desde todo lo que tiene que ver con el uso del lenguaje, ¿sí? Entonces, habla primero de las fórmulas para referirse al otro sexo, habla de qué pasa con los libros, de esa discriminación, qué pasa con las frases hechas, y ese sería el cuerpo de argumental que usa el autor, teniendo en cuenta que este es un documento corto que tiene una especificidad y una intención, ¿cierto? Y tendríamos, para cerrar, en la conclusión, que se supone que enlaza, tenemos la tesis acá, el lenguaje es un reflejo del sistema de pensamiento colectivo, y cierra, ¿sí? Cierra aquí. En fin, de todo, aún pretendemos que nuestros hijos sean. Ahí está la conclusión. Entonces miren que las estrategias que hay allí, pues tienen mucho que ver con la forma que nosotros en la universidad debemos ir incorporando y mejorando ese proceso. Entonces, este documento, por lo didáctico, nos permite hacer
una manera más práctica de entender cuáles son las dinámicas, uno, de la comprensión de lectura y dos, cuáles son los pasos que yo debo desarrollar a la hora de hacer una propuesta de, de lectura, ¿no? Lógicamente aquí estamos haciendo un ejercicio corto. Los documentos que circulan en la universidad son mucho más extensos. Eso sería como, como lo que habría que pensar allí. Bueno, entonces ustedes tienen pues aquí, les voy a subir el de este que no se los he compartido ahí en el campus, ya las diferentes pasos que nosotros debemos identificar a la hora de